Nací en la calle San José número 2. Después, por motivos del movimiento de la guerra, nos vinimos a vivir aquí a la calle Aragón, en la esquina que antes decían que era La Hoya, es con San Luis y con Aragón. Toda esta zona de aquí, de la placeta y todo esto lo conozco mucho, porque de chaval pues teníamos ese espacio para jugar y todas esas cosas. Fuimos a la escuela nacionales. Díganos su nombre y apellidos. Sí, hombre, Francisco Hugo Mejía Martínez. ¿Y nació en Almansa? Nací en Almansa en el 1928. Muy bien. Y No vamos por un día, por la época de cuando ya vivía en la calle Aragón. vivía en la calle Aragón, pues eso, vivimos ahí durante toda la guerra, ¿sabes? El sitio de juego nuestro era esta calle y ahí la placeta, más o menos, y en fin, estos contornos de aquí alrededor del castillo, de la calle La Estrella para abajo, para arriba ya no. ¿Qué recuerda de esa época digno de mención, de ese periodo? Bueno, ¿qué recuerdo? Entonces, pues eso, era la guerra, surgían cosas, había, pues que íbamos a la escuela precisamente aquí, estaba, luego las escuelas, entonces nacionales, estaban al lado del Coliseo, ¿sabes? Donde están ahora, ¿qué? Los juzgados, pues allí estaba don Severino, que era el cuarto, me parece que era, don José Conde, don José Lloret, y luego ya a surgir la guerra, entonces tuve de maestra aquí, en esta calle, a doña Irene. Era una mujer que, en fin, estábamos, mi hermano Vicente estaba en cuarto y yo ya en tercero. En fin, lo que es la cosa de estudio. Y de ahí, cuando se acabó la escuela, yo me fui a trabajar. Bueno, y mi hermano también. Mi hermano se dedicó a los muebles con Miguel Bonete, que era el tocadillo que le decían entonces, y yo ya me quedé en la familia con la bodega. Bien. A los 13 años... Nos ha contado antes que sus padres fallecieron siendo usted chiquillo. ¿Mis padres? No. Abuelos. Los abuelos. Y yo a mi abuelo Vicente no lo conocí. No lo conocí. A mi abuela Pascuala sí, por parte de mi madre. Pero a mi abuelo, por parte de mi padre, no lo conocí. Y a mi abuelo Francisco, que era el padre de mi madre, tampoco lo conocí, pues murió antes de nacer yo. Pero en fin, más o menos así se escribe la historia. ¿A qué edad entró a trabajar en las bodegas? Lo he dicho antes y te lo repito. Hasta los 14 años oficialmente no podía figurar en ninguna empresa. Pero entonces, como era la campaña en la bodega de la uva, la recolección de uva, la elaboración de los vinos y todo eso, Francisco Sánchez, ¿sabes de quién te hablo? Pues pasaba lo siguiente, recién terminada la guerra,
nos mandaban todos los domingos uniformados con unas camisetas y tal, y éramos los, no, ¿cómo le decíamos? Los falangistas, o bueno, que teníamos que ir uniformados todos los domingos a misa. Y si faltaba un tal Collado, perdón, nos cortaban a los que faltábamos el pelo a rape. Era como un castigo. Y bueno, y así se fue desenvolviendo la vida aquella. Y entonces lo digo porque cuando empecé en la bodega tenía 13 años y medio, no llegaba a los 14 y oficialmente tenía que ser a los 14. Y me acuerdo que se lo dije a Paco Sánchez Cuenca, y le dije, es que tu compañero Collado me ha dicho que si falta un domingo a misa me va a cortar el pelo a rape. Y me dijo, como era campaña, que se empezaba en la bodega la recolección de la uva y la elaboración, dijo, estate tranquilo que eso te lo arreglo yo. Habló con Collado y le dijo, de este me encargo yo, tú, o sea, para que no me castigara, y era porque también le interesaba que no faltara al principio en la bodega, las faenas de bodega al principio, los chiquillos teníamos un trabajo, y así empezó la cosa. Y ya cuando cumplí los 14 años y todo eso, yo ya no he tenido más faena que la bodega, en el sentido de trabajar fuera de... Así que, ya digo, empecé a los 13 años y medio y me jubilé ahí. Así que toda mi vida he estado. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué trabajo desempeñaba en la bodega? Bueno, en la bodega, al principio, sabes que iba con el carro y la burra y la garrafa a repartir a los distintos bares, ¿sabes? Que entonces mi padre también estaba allí. Mi padre estaba en el despacho del vino para atender a la gente que iba a comprar. Era casi lo máximo o sea, lo que casi todo el trabajo era ese. Y yo empecé, como digo, con el carro y la burra a repartir. Y luego ya cuando me fui haciendo mayor y tal, pues entonces ya eso pasó a cogerlo otro chaval, y yo ya me metí en cosas de la bodega. Después también, como tenía camiones para el transporte, me acuerdo yo tenían un Leyland que llevábamos, empecé también con el viaje de los camiones a Sevilla, Almería, Andalucía y a otros lugares. Y también aquí al Grado de Valencia también teníamos buena clientela. Y llevábamos mucho, muchos vinos, y teníamos mistelas muy buenas y vinos tintos muy buenos. Y ahí tenían, en el Grado de Valencia tenían un cliente, y a la parte de Barcelona también un poco, pero lo que más vendíamos es en el Grado de Valencia. Ya se encargaba un contratista que es el que distribuía. Que era vino a granel todo lo que se hacía, que embotellado
No, entonces era a base de cantidades, ya digo, de tanques. Teníamos uno que le cabían 10.000 o 10.000 y pico de litros. Y eso. Y luego por otro lado teníamos otro camión para repartir a los clientes. Ese eran bocolles, que se llamaban, eran pipas con 600 litros. Y había también más pequeños, unas medias pipas y unos barriles de 200, que eso ya era para, en fin, lo más cercano, para los clientes que tenía que repartir, a la parte de Gandía, Alcira, un teniente, en fin, y algunos otros sitios más. ¿Cuándo empieza a embotellar? ¿Se acuerda usted de la época que empezó el embotellado? El embotellado. Se hacía a mano, ¿no? Hombre, claro. Lo que pasa que, hombre, había que elaborar los vinos, prepararlos, y cuando los tenías preparados y en condiciones, entonces es cuando pasaba a unos depósitos y a embotellar. Eso ya se hizo después de varios años. Eso del embotellado vino después. La marca que utilizaban entonces, ¿Eh? yo recuerdo, Batalla de Almansa. Bueno, eso de... Sí. Luego vinieron las marcas, ¿sabes? Y, en fin, todo eso, pues según pasaron los años, pues iba un poco modernizándose el sistema. Y así empezamos. Bueno, así empezamos. ¿Dónde estaba ubicada? La bodega siempre estuvo aquí en Rambla La Mancha. ¿Dónde está? ¿Dónde guardan ahora los coches? La Rambla, al lado de lo que era de José Rodríguez. Eso. Ahí me he tirado yo toda mi vida. Empecé de chiquillo. Luego también vino un hombre alemán, que es cuando hicimos la fábrica de vinagre. Era un cono, ¿sabes? Los conos grandes, y tenía la parte baja, pues una altura de 2 metros, o quizás no llegaba, 1,80, 1,90 por ahí, que era donde estaba siempre el caldo para fabricación de vinagre. Y de ahí a lo que era el centro del cono, porque la parte de arriba también había un hueco, ¿sabes? Un espacio que allí no había una reja donde estaban la viruta, una viruta de haya, profesamente, para darle acidez. Y eso, sin parar de circular, diariamente iba perdiendo grado de alcohol, iba cogiendo acidez, que era el ácido cítrico, que era lo que era el vinagre. Y así toda mi vida ahí, ¿sabes? ¿Cuántos trabajadores, cuántos compañeros recuerdan? Bueno, al principio pues éramos pocos, pero después eso luego fueron ampliando. Luego teníamos aquí bajo, luego se quedaron, arrendaban también. Me acuerdo yo de la fábrica de harina, Pepito Sánchez, que tenía una bodeguica allí en la calle San José, y también se la alquilamos. También tuvimos otra bodeguica que era eso fue ya en la calle El Muelle, igual, arrendábamos porque elaborábamos más que envases teníamos, y nos hacía falta, según la marcha, para cada vez elaborar más, tener más recursos, más.
Y claro, pues, al trabajar más, pues ganaba más dinero. Pero en fin, eso ya era cosa de la administrativa, pero no me acuerdo yo de eso. Y en fin, eso pues lo trabajamos mucho. La fábrica de vinagre, ya digo. Y luego, en lo que es el muelle, arriba, la calle Muelle, arriba había una bodega que era la bodega de don Ramón Colomer. Pues aquella pasó también a nuestro poder, como yo digo, porque ya el hijo que se dedicaba de don Ramón, que era don Andrés Colomer, a esa faena se retiró y se quedó allí. Estuvo un año o dos la bodega de Colomer, estuvo vacía, los conos y tal, y que por cierto, compañeros, Agustín el tonelero, Agustín Martínez, el tonelero, el que reajustamos los conos aquellos y empezamos a trabajar. Tenía un tonelero permanente en la bodega. Dos hermanos, Agustín, que era el maestro, y su hermano Pepe, que era mecánico de los boteros, pero como tenía mucho trabajo, se salió de los boteros y se puso con su hermano a trabajar. Y luego, pues eso, había faena para los dos. Y eso pues siempre, y así se escribe la historia. Así que todo eso y más cosas, pues espérate. La vida ha sido muy larga en ese sentido y... Con respecto al trabajo que usted desarrollaba... Hombre, claro. Con respecto, quiero decir, con todo el trabajo que usted ha pasado por todos los escalafones de la bodega, conoce perfectamente Sí, luego ya, cuando eso luego ya me hice mayor y hice el servicio militar y ya me quedé aquí en lo que es la elaboración de vino, en fin, la parte esa, porque como también teníamos fábrica de vinagre, teníamos la fábrica de vinagre y vendíamos mucho vinagre. Y la elaboración de vinos y mistelas y de esas cosas, ¿sabes? Mistelas maceradas, muy buenas y bien pagadas, porque tenía un buen precio porque estaba bien elaborado, bien hecho. Pues todo eso, lo que eran los trabajos. Francisco, ¿Y qué? Las uvas que utilizaban para cada clase de vino, por ejemplo, el vino tinto, ¿qué uvas utilizaban? Bueno, hombre, siempre la tintorera es que se pagaba más, porque la tintorera, al tener esa intensidad de color, te permitía hacer unos claretes, unos vinos claros con menos color, pero en fin. Y era esa la maniobra de ¿Que la garnacha? No, la tintorera era precisamente no, la garnacha era un poco más, no sé, pero lo que era la tintorera la que tenía más color, era esa uva se pagaba más, por lo mismo, por el color. Por el color y a la vez comparaba el color con el grado alcohólico que tenía, ¿sabes? Porque claro, había vinos que tenían poco grado y enseguida se te estropeaban. Y las que tenían mucho grado, más grado, pues esas aguantaban más y, en fin, lo que era la elaboración de... Para la elaboración del vino blanco que llegaron a... Bueno, el blanco aquí se ha hecho poco, en esta zona de Almansa, porque la viña de vino blanco era muy poca. Había, pero menos cantidad. Aquí la que más se gastaba era la Morastrell. ¿Y cómo elaboraban la mistela? ¿Con qué uvas?
con alguna uva especial o la traían de otro sitio? No, pues uva especial no, pero siempre para la mistela cogía las uvas de mayor graduación, porque la mistela había que agradecer, o sea, agregarle el alcohol necesario para que fuera mistela. ¿Cómo de uva tinta salía luego el mistela color claro? Pues eso era, pues la combinación, el laboratorio el que hacía las pruebas, los ensayos, y ya pues más o menos te decían cómo tenías que hacer. Se elaboraba con la misma tintorera. No, Pues claro, pues, y eso es así. Tú trabajas una cosa, tienes varios productos y pones la proporción de cada uno con arreglo al caldo que quieres sacar, ¿me entiendes? Y así era la cosa. Ya está usted trabajando, lleva tiempo trabajando. Cuéntenos algo de cómo la educación que usted recibió, donde aparte de don Severino, después... No, don Severino no fui, yo fui con don José Condé. José Conde. Después Sí. ya terminó sus estudios y entró a la ODEA. Exactamente. Y después fue al servicio militar. ¿Dónde Doña Irene también estuve de maestra. El servicio militar lo hice en Valencia, en Sanidad, en la plaza, me decían entonces, la plaza del Caudal, no, en lo que es el centro de la plaza, ¿cómo se llamaba? En Valencia, en lo que es el centro de Valencia. el ayuntamiento, vamos? Sí, donde estaba la plana mayor y todo eso, y estaban, pues ahí, estaba el cuartel, una de las partes de sanidad, y ahí hice el servicio militar. Después, ¿cómo conoció a su mujer? ¿Qué tal tiempo de relación? Bueno, espérate, pues como críos, chavaletes ya, pues eso que íbamos, en los bailes se hacen en las casas. En las casas. Sí, En las casas. ¿Cómo se organizaba eso? ¿Cómo se organizaba eso? Pues mira, siempre había aquí en el pueblo había 2 o 3 guitarristas, que es los que tocaban, íbamos allí a bailar. El domingo por la tarde estaba 2 o 3 horas, no me acuerdo, pagábamos un dinero para los músicos para que tocaran, poco dinero porque no había mucho, y eso, y pasabas allí el domingo, y hasta el domingo que viene, o si había alguna fiesta intermedia y tal, y así era la juventud de entonces, y todo eso. ¿Conoció a su mujer? ¿Fueron mucho tiempo novios? Pues a mi mujer sí la conocí y fuimos novios, pues fuimos novios 8 o 9 años. Nos casamos en la iglesia de San Roque. Nos casó don Francisco Mejía, el cura. Y nada, y después pues eso, a la familia, y a criarla, y a trabajar como un loco. ¿Cuántos hijos han tenido? 5. 5 hijos. 2 varones, ¿los conoce? Diga usted cómo se llaman. José Luis y Paco. Mejía Cuenca, los apellidos. Y luego está María José, la chiquilla, Alborada y Mariana, las 3 nenas. Y así estamos. Y ahora las nietas. Que en la época que usted se casó, las bodas, ¿cómo se desarrollaban? ¿Cómo era
el banquete, como ya ha dicho que se casó en San Roque, ¿qué hacían? ¿En las casas? ¿Cómo? Pues mira, nosotros vivimos, como digo, nací en la calle San José, vivimos aquí, en la calle Aragón, ahí, vivimos toda la guerra. Y después nos fuimos a vivir a Buen Suceso, allá al lado de la casa de Juan el Tejero, no sé si lo has oído tú nombrar, Felipe V, enfrente, o al lado, estaba la tienda de prima hermana de mi padre, María Antonia la Tejera, Mejía, era Collado Mejía, María Antonia. Y al lado, a la parte de arriba, estaba donde nos fuimos nosotros a vivir. Es que nosotros, por norma, desde que empezamos, teníamos despachicos de vino, pero al literal, sin nada de como bar y eso, nada, no. Tú ibas 2 litros de vino, o medio litro, o tal, vinagre, vino blanco, vino rosado, vino tinto. Y siempre eso lo hemos tenido de toda la vida. Y así se ha desarrollado. ¿Y cómo iba la gente con su botella? Exactamente. Te voy a contar una anécdota, porque antes los que tenían así un despacho o algo, para los que vendíamos vino era normal poner el ramico en la puerta de la casa arriba. ¿Un ramico de qué? Pues de romero o de un ramo de algo, es decir, un ramo, pues ahí venden vino. Y me acuerdo que mi padre, y pues si no podemos poner ahí, y dice, pues mira, vamos a poner que nos trajeron un carro de leña para entonces, era la lumbre que tenía, y dice, pues vamos a poner esa liaga. Y te voy a decir la anécdota. Pusimos la liaga, arriba de nosotros vivía Antonio el Curé, que era matarife, y nosotros bajo, en la casa. La casa era de Alfonso el Bolsero. Tenía mi padre amistad con, bueno, total. Y la liaga, ya la gente no decía Vesca Pepe, tal, Vesca la liaga, tráete vino de la liaga y tal, y la liaga éramos nosotros. Bueno, nosotros, la casa. Y nos decían los de la liaga. Mira, el otro día uno que, no sé, se casó con una Vanubio de esta, de la que queda, ese que le... Pascual Martínez, que le decían, ¿cómo le decían? Tenía un nombre también como... Me para un día, dice... A su mujer le dicen la Chuana. La Chuana, sí, la Chuana. Dice, me estoy acordando ahora que te veo. Digo, ¿de qué? Dice, que os decíamos los de la liaga. Digo, sí, es verdad. Pues lo vengo a decir, que la gente ya, en vez de decir casa de Pepe o Antonio o tal o cual, decían, ves a por vino que a la liaga. Iba los ferroviarios que iban mucho. Entonces allí bajaba y uno se llevaba 1 litro, otros 2 litros. Teníamos 2 o 3 tipos de caldo, como te he dicho, blanco, vino a lo mejor con un poco grado más unos que otros, más corriente, más, y teníamos 4 o 5 tipos de barriles dentro de la casa que ya teníamos allí, como si dijéramos un cuartillo, un cuarto,
a la parte de atrás y teníamos, pusimos allí unos tablones, unos pilaticos, unos tablones, y teníamos los toneles con los distintos vinos. Pues eso ya era a cosa particular de la casa. Y así era la vida de entonces. Y nada, hasta que me casé, pues eso. ¿Se tomaba mucho vino entonces? ¿Eh? ¿Se tomaba mucho, más que ahora, o no? Yo no sé ahora la gente, porque yo mi vida la viví entonces, y yo pues eso, pues, pero que ahora no sé, la gente, oigo mucho que se han tomado la cerveza, que aquí y que allá, algún whisky de esos y bueno, cosas de esas, pero que yo no... Paco, llegaron a elaborar vermut en la... Sí. Es que, Y mistela. Mistela sí. Mi mistela macerada, que era tinta, que era muy cara. Y también otros años también mistela blanca, de uva blanca. De uvas blancas también. Pero la que más valor tenía, la más buena y la mejor era la mistela tinta. Esa era muy buena. De Muchos cuerpos, muy bueno. Porque era muy bueno. Sí, también. Eso es que la parte de el bar Alfonsico, que Alfonso Abellán Mejía era primo hermano de mi padre, ¿sabe? Porque, y en fin, y era el hombre que, bueno, que le gustaba todo eso y luego el bar, que mi padre, como se crió, ya digo, a los 5 años con ellos, el bar Alfonsico, mi padre vendió más vino, no sé si te habrás tú oído o nombrar a None. Bueno, pues antes de None, mi padre enseñó a None a despachar allí en el bar Alfonsico. Y luego también, por circunstancias de la guerra, pues mi padre después aún fue a vender al bar Longino, que era también de la familia. Mi tío Longino ya, bueno, murió, pero estaba su mujer, la tía Mariana. Ya se hizo cargo el marido de Anita, que era Vitoriano, el que hizo cargo del bar. Y así, bueno, pues bueno, la cuerda es muy larga, hay muchas cosas, y ¿para qué quieres que te cuente más? Paco, y los bares, cuando usted era pequeño y iba con el carro, ¿qué bares había en Almansa? ¿Dónde estaban? Ah, los bares. Pues había, precisamente, lo más bueno era el bar Alfonsico, que era el mejor, y el bar Longino, de la familia, y después tenía, pero esos ya no tenían en la misma, el bar Rey, allá arriba, el bar de Piuque, que era el bar de Ernesto, y había, sí, estaba aquí en el jardín, que se lo montaron después, el bar La Teja y el bar de Sirera. ¿Y la Ramona? Estaba el Capitol. La Ramona era una mujer que vendía pero poco. Lo de la Ramona se ha crecido y se ha hecho ahora por fin, porque han encauzado las cosas de forma que le han dado a eso mucho auge. Pero entonces era pues el bar La Ramona, si le llevaba yo con el carro y la burra a la paca de enfrente, la mujer de Sáez, el que estaba en la enralá, le dejaba a lo mejor 2 o 3 garrafas, a la Ramona otra par de garrafas, y así. Pero los que más vendían era Sirera y La Teja. Por allí, por lo que es el jardín, esa zona. También tenía, bueno,
Bueno, el bar Alfonsico no hay que decir, y el bar del Teologino pues igual. Pero estaba también el bar Vélez, que estaba aquí en la calle de la Rambla. Y había algunos otros bares también, ¿sabes? ¿La Paca llegó a estar ahí también en la época? La Paca estaba allá arriba. Pero también estaba abierto. Sí, hombre, sí, bueno, pues no le he llevado yo garrafas a la Paca. Y a otra... Estaba a la vuelta, que no recuerdo el nombre, en la calle Benliure, que había otro ahí, ¿cómo le decían a este? La calle Benliure, a la vuelta de la Paca. La vuelta de la Paca, ahí lo que era las escalericas. Antes de las escalericas había uno ahí, Sí, que no recuerdo el nombre. bueno, ni yo tampoco me acuerdo ahora, pero sí. Bueno, todo eso yo lo he vivido. El Pola, Todo, ¿también todo. estaría o no? El Pola entonces no era ni mucho menos. El Pola fue después. Ese era de la familia Los Piuques, de Antonio Callado, sí. Y eran Los Piuques. Y es que Antonio, el primo de ellos, era Antonio de B, me parece que era eso. Se dedicaba a vender al por mayor. Y de ahí salió la cosa de eso. Antón, un muchacho soltero, trabajó con nosotros al final y estuvo allí en la bodega. Mira, y ese, el que embotellaba, cuando se empezó lo de embotellar, fue el que estuvo allí, madre mía. Bueno, pues así es la vida, yo que sé, muchas cosas y muchos recuerdos. Bueno, ¿terminamos o no? ¿Nos tiene que contar alguna otra cosa que se le haya olvidado a usted? En la época, por ejemplo, de la guerra, alguna anécdota que pueda recordar o... Bueno, la guerra. Yo de la guerra, ¿qué quieres que te diga, hijo mío? No, algo, una cosa que tenga un recuerdo que quiera contar. No, yo, pues si algún compañero, mira, Agustín el Tornelero, que les pilló la guerra ahí en Madrid y todas esas cosas, bueno, algunos que contaban entonces por lo que pasó. ¿Y Pero usted bueno. que se crió aquí? ¿Eh? ¿Usted que se crió aquí en el barrio, dónde estaban los búnker? ¿Usted sí que se acuerda de eso? ¿De quién? Los Los refugios. Los refugios que había aquí en la Más ciudad. bueno, espérate, claro, mira, Cuente. en la calle Alta un refugio, ¿A qué altura estaba el refugio? ¿eh? ¿A qué alta hora, más o menos? Por donde está... Por donde va la travesía que va a salir allí, ¿cómo se llama esa calle? La que desemboca en la calle Alta y se va hasta aquí, hasta la Morería, que decíamos, Pedro Leal. Pedro Leal. Sí, sí. Pues ahí había otro refugio. En lo que era allí enfrente de la bodega de Aroca, lo que era el Campico que decíamos, allí también hubo refugio. ¿Dónde es? En la calle Alta también había algunos refugios. ¿Por aquí, por esta zona, no había refugios? Por aquí, pues no recuerdo así mucho. ¿Los refugios que eran? ¿Casas que había? No, casas no. Que para librarse del bombardeo, pues hacían pues como unos túneles, ¿me entiendes? Una puerta y bajo tierra, a lo mejor tenía 2 o 3 metros de tierra encima, ¿sabes? Y pues como si dijera una galería, y ahí cuando tocaban que había o veía aviones de que pueden bombardear, avisaban y todos nos íbamos a meternos al refugio. Pero aquí no hubo mucho de eso.
Se hizo, pero poco. Aquí los bombardeos y eso no. Bueno, para terminar, porque si no tiene ninguna otra cosa más que contarnos, Más para que, terminar, simplemente es una cosa que siempre hacemos y quiero, ¿qué consejos por su experiencia en la vida daría, por ejemplo, a sus nietos, a sus bisnietos, decirles algo grabado ¿qué cree usted que le debe decir? Un mensaje. madre mía, ¿qué le voy a decir? Lo que a usted se le ocurra. ¿Por qué? Porque yo le puedo contar lo que viví en las distintas épocas, o de allí para acá, lo que pasó entonces. Pero digo por su experiencia personal, no sé, algo así. La educación, el respeto. Porque, mira, terminó la guerra y había una necesidad enorme. Necesidad de comer. ¿Qué pasó? Que los que estábamos aquí en esta zona, ¿sabes? Pero luego vinieron, es que esa fue otra de las cosas que se decía, se comentaba, que Franco ganó la guerra entrampando a España. Porque le dio dinero los alemanes y los italianos. Y después, con lo que nos quitaban a nosotros de comer, iban pagando las deudas que le dieron, o el préstamo que le dieron, ¿sabes? Porque me acuerdo, madre mía, pues con el carrico y la burra de la bodega, nos fuimos un día, mi padre y yo, a Navalón, por la sierra, por ahí, por la Segurana, madre mía, que decían que había patatas. Bueno, pues llegamos allí para un tal salero, que le decían el salero, que es el que tenía mercancía de esa. Y llegamos y no tenía. Y después de hacer el viaje, pues si no tiene patatas, después de venir con el carro y la burra, que nos íbamos a las 4 de la mañana para llegar allí, a las 8 o las 9 de la mañana. Pues, menos mal que con el carro y la burra era de la bodega y que había quien iba, ¿sabes? ¿Qué pasó? Que no había, pero había boniato y echamos 2 sacos de boniato y nos vinimos con los boniatos. Bueno, cosas que pasaron y las vivimos, ni más ni menos. Y así, Es importante que lo hombre, claro. Es una experiencia que no Bueno. que no puede. Y luego pasaba una cosa, que es que la misma vigilancia, si te pillan con cosas, pues por eso cuando decían de lo del extraperlo, pues eran cosas que no estaban autorizadas legalmente por los que mandaban, y si te quitaban la mercancía. Madre mía. Bueno, eso poca cosa, pero en los trenes lo que pasaba era eso, ¿sabes? Gente que iba al extraperlo, aquí y allá. Oye, pues en tal sitio hay esto, hay lo otro. ¿No? Yo me acuerdo así de la estación, porque entonces cuando yo te digo que teníamos el despacho de la Aliaga, había muchos ferroviarios. Pues a fulanico le pillaron ayer que traía no sé qué, los saquicos de algo, de algún producto que no había. Y se lo pillaban y se lo quitaban, sin más explicaciones. Así que, ¿qué te parece? Lo que fue aquello, la posguerra fue muy mala. Lo pasamos muy mal los que no teníamos un duro, porque duros tenían 4. Había 4.000 que estábamos a 2 velas
Así que, ¿qué más queréis que os diga? No. Ya no. Si sigo aquí, bueno, no, y porque muchas cosas me fallan de la memoria. Pero si no, para contar y no acabar. Así que ya creo que... Pues nada, Paco, hemos terminado la entrevista. Pues nada. Muchas gracias por su colaboración. No, nada, pues si esto es historia de... Lo que no nos ha contado por qué le pusieron Francisco Hugo de nombre. Eso viene de la... ¿Qué te voy a decir yo? Mi padre se quedó huérfano a los 5 años, como te venía diciendo. Pero sí era un poco amante de los libros. Y ya te digo, a los 18 años sabía español-francés, francés-español, los dos. Y la gente, pues eso los gustaba. La gente, pues como tenía conocimientos de cosas y tal, pues lo buscaban la gente. Estuvo representando a la imprenta esta, no, a la de Constantino Sánchez, ¿sabes? Le vendió. El primer forito de pedales que hubo aquí lo llevó mi padre, que se lo compraron los de la fábrica de harina. Y es que mi padre les vendía harina a los Pepitos Sánchez, que le decían entonces, ¿sabes? O sea que mi padre es que tuvo una vida de... Y luego, pues también se fue después cuando las cosas le iban como fueran, se fue a Barcelona. Y en Barcelona estuvo en los laboratorios del doctor Andreu y lo buscaron para que trabajara. Pero dice que allí las emanaciones de todo lo que fabricaba eran malas para él. Y de allí es cuando dejó de trabajar allí en Barcelona y es cuando se fue a Francia. Como dominaba el francés igual que el español y el español igual que el francés, y allí se fue y vivió un año en Burdeos y después se vino para acá. Y luego cuando la guerra y tal, las cosas cuando pasaron, pues lo buscaban mucho a Pepe para que les tradujera y para que les explicara y para que les diera. Y así es la vida. Fuimos 5 hermanos. Salvadora Flavia, la mayor. Pascuala Karina, que es la madre de Cari, la que está allí. De Cari, la que está ahí en Los Viejos, Los Jubilados. Mi hermano Vicente Venceslao. Y a mí me puso Francisco Hugo. A los 4 que nos puso los 2 nombres. O sea, y ya mi hermana Josefina Seca, Josefa. Los 5. Y después, por las consecuencias de lo de que estábamos hablando de la guerra, ese vino de rebote mi hermano Pepe, que fuimos los 5 y después vino él. Así que así es la historia de la vida. Ni más ni menos, ni menos ni más. Y si por hablar hablaríamos cosas y si la memoria fuera recuperando, pero bueno. Ha sido un placer. Despedimos aquí ya la entrevista porque